Daniel, nos decías que estos poetas estaban vinculados al activismo. ¿Qué era el activismo para ellos? ¿En qué Muy bien. consistía? El activismo, algunos de ellos se autodenominaban, o la prensa anarquista los mencionaban como propagandistas. El activismo significaba la acción del ser humano, mujer o hombre, o cualquier opción sexual, en la vida pública. La vida pública para los anarquismos es la calle, son los mitines, las marchas, y está muy vinculado al movimiento obrero. Pero no solo el movimiento obrero, hay algunos movimientos más intelectuales, por ejemplo, hubo una marcha y un acto muy importante y ediciones en apoyo a Emile Solá, por decir un ejemplo de un activismo más intelectual, ¿verdad? Básicamente obrero, entonces, que había un auge, Federación Obrera Regional Uruguaya, era de corte anarquista, se fundó en 1905, y de antes venían muchas asociaciones de resistencia, se llamaban, los sindicatos actuales, ¿verdad? El activismo entonces es la persona que resuelve actuar en defensa de una realidad, cambiar una realidad, actuar en defensa de sus derechos o de sus pensamientos, y lo hace en forma pública. Es decir, salís de la casa, digamos, y tenés un ámbito público que son estos ejemplos que te mencionaba. Sí, no eran intelectuales que se ponían De a todo un escribir. poco. Había obreros autodidactas, intelectuales como Ángel Falco. Ángel Falco era un intelectual puro, en el sentido de que vivía de rentas y vivía de su intelecto, y escribía notas, vendía sus notas, tuvo un par de periódicos, libros de poesía, recitaba poesía, participaba en algunos actos obreros, como orador, anarquista. Eh, los activistas a veces eran polifacéticos, porque ¿qué es esto? Actuaban en diferentes registros. Entonces, como te decía, podían ser oradores y tenían buena oratoria, si tenían habilidades para eso, no era no cualquier persona, ¿no? Escribían en periódicos, periodistas por lo tanto, entre comillas. Algunos eran poetas, dramaturgos, escribían obras de teatro, algunos narrativa. Es decir, tenían, ¿se entiende? Ujú. Eran polifacéticos, se desenvolvían en diferentes registros discursivos. En general era gente muy aguerrida, acá había un discurso muy de lucha, de enfrentamiento con la burguesía, entonces el enemigo era el oligarca, Panzón, el patrón, la burguesía nacional, internacional, un poco los discursos eran muy radicales, ¿verdad? Muy de fuego, este, Fuego, arma también. muy poco, pero existió. En el Uruguay y en Argentina, como han dicho varios investigadores, que conviene eh, los llamados, la violencia vinculada con la violencia física, la violencia insurreccional, fue de parte de algunos pequeños grupos, de parte de algunas acciones, pero formó parte de un panorama de colectivos anarquistas mucho más vinculados a lo cultural, donde no había contradicciones. A ver, había un activista insurreccionalista, Antonio Loredo, español, que vino a Uruguay, y estuvo en Argentina un poquito, vino a Uruguay 1908 al 11 aproximadamente, el 12-13, y después regresó a España. Ese activista era poeta, tiene una poesía insurreccional de violencia, de bomba, de boicot, etcétera, de lucha, pero al mismo tiempo es un editor de la cultura universal y anarquista en particular. Es decir, no hay una clara contradicción, ¿verdad? Sí hay focalizaciones. Como yo te decía, es inmenso el panorama cultural y es focalizado en algunas acciones de atentado, boicot, en fin, hay algún enfrentamiento con la policía, más de autodefensa que de iniciativa, ¿verdad? Y en el Río de la Plata entonces no hubo una toma de la Bastilla, para ser un poco más esquemático, no hubo una revolución insurreccionalista como quizás los hubo sofocadas en Inglaterra o como las hubo en Francia en el siglo XIX, mucho más conocidas, pero tampoco desapareció ese perfil que corresponde a discusiones ideológicas y filosóficas más profundas, ¿verdad? El panorama de nuevo es heterogéneo. Los anarquismos abrevan en pensamientos heterogéneos, tienen filosofías heterogéneas y tienen formas de actuar heterogéneas, distintas. Reducir a los expropiadores de la década del 29, del fin de los 20 y del 30, es un reduccionismo. Eso existió, por supuesto.
Y hay antecedentes de magnicidios, de atentados. Por supuesto que existió. Pero eso no, solo eso no es anarquismo. Los anarquismos son pluralidades filosóficas y también de accionar y de culturas.